Espíritu Santo, ilumínanos, y santifícanos y fortalécenos. Bueno, queridos hermanos, el Señor en cada Eucaristía trae para nosotros un banquete especial. Y hoy nos ha invitado a este hermoso banquete en el que nos presenta el martirio de San Juan Bautista. Se le llama Juan Bautista porque bautizaba. Muy bien, queridos hermanos. San Juan Bautista tenía un ministerio muy especial. Cosas que debemos recordar. Era un hombre del desierto. El desierto es el lugar de la tentación, pero también es el lugar del encuentro con el Señor. Es el lugar de la purificación. Es el lugar a donde la persona no tiene sino al Señor como su fuente, al Señor como su alimento. Entonces, el hecho de que San Juan Bautista fuera una persona de desierto, es una persona que tenía la intimidad con el Señor. Este es el primer detalle que me gustaría compartir. Ahora, en este tiempo de confusión, nosotros debemos aprender a tener intimidad con el Señor. No tanto lo que me digan, no tanto lo que yo haga, sino qué experiencia íntima tengo con el Señor. ¿Qué competidores tiene el Señor en mi vida? Ojalá nosotros tratemos de experimentar el desierto como el lugar de intimidad con el Señor. ¿Cuál puede ser ese momento? Precisamente antes de acostarnos, dedicar un tiempito para estar con el Señor. Este momento puede ser nuestro desierto, el lugar a donde solo lo dedico para el Señor. He escuchado testimonios de personas que mientras están haciendo el desayuno, pues colocan la Eucaristía. También me han contado que hay personas que incluso pues en pijama, ¿no es cierto?, ven la Eucaristía. Pero también hay personas que se revisten, que se alistan para vivir la Eucaristía, porque es un banquete. A pesar de que se haga por una red social, es el banquete que el Señor tiene preparado para mí. Y es el momento, ¿no es cierto? Nosotros debemos destinar un momento propicio precisamente para estar con el Señor. Entonces, desierto y oración. Este conocido Juan Bautista. Pero también conocido porque invitaba a la conversión. Ese era el anuncio. Invitando a la conversión. Es decir, a volver a Dios. Una llamada constante que él hace. Tercero, era una persona de oración y enseñaba la oración. Dicen los discípulos, enséñanos a orar como Juan Bautista enseña a sus discípulos. Es señal de oración. La oración no es tiempo perdido. La oración es recobrar fuerzas. La oración es el momento en el que el Señor nos viene a iluminar. La oración nosotros la necesitamos, no se imagina cuánto. Hay distintas maneras de orar. Por ejemplo, está la oración de alabanza. ¿Cómo nosotros podemos hacer alabanza? Principalmente reconociendo quién es Dios
y diciéndole, ¿no? Alabanza es el reconocimiento que hacemos de Dios. Podemos decir, Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres maravilloso. Es una manera de orar. También está la petición cuando le pedimos cosas a Dios. También está la de acción de gracias. Y así hay muchas maneras de orar. La meditación. Este era Juan Bautista. Aquel hombre que el mismo Señor lo dice, ¿no? No ha nacido hombre más grande que Juan el Bautista. No ha nacido persona más grande. Pero que entendió algo muy importante. Se dice que San Juan Bautista era incluso, en términos de popularidad, más importante que Cristo. Él era conocido, a él llegaba toda la gente de Galilea a hacerse bautizar, él era escuchado, y hoy lo vemos también que era incluso una persona que estaba en la corte, era muy grande Juan Bautista, pero nos enseña algo también y que nosotros debemos también profundizarlo, y es: conviene que yo disminuya y que Cristo crezca. Esa consigna. Que disminuya yo y que crezca Cristo. También, queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos de esto? Que nosotros disminuyamos y que dentro de nosotros crezca Cristo. ¿Qué tanto hemos dejado que Jesucristo crezca? ¿O solamente estamos presentándonos nosotros y Cristo? Ya entro, ahora sí, conociendo quién fue Juan, a la meditación del Evangelio. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. Este hombre de desierto y de oración tuvo que pasar también la noche de la oscuridad, la noche de la confusión, la noche a donde no había nada, incluso no lograba reconocer a Cristo. Por eso él dice a sus discípulos: vayan a preguntar si es el enviado o debemos esperar a alguien más. Una persona que estaba en la oscuridad, pero una persona que ahí en la oscuridad se mantuvo fiel. Aquel que a pesar de que no viera, seguía perseverando. También es una enseñanza para nosotros. En momentos de la oscuridad, cuando no vemos nada, podemos ser fieles. Un día, un señor de esas personas que son firmes en su fe, que de pronto no tienen mucho conocimiento, y me decía, me llegó una persona y empezó a hablar mal de la religión, empezó a hablar mal de los sacerdotes, empezó a darme muchos textos bíblicos, y dice, yo no entendí muchas cosas, pero lo que sí entendí es que yo nací católico, soy católico y me sostengo católico en mi iglesia y con mis sacramentos. Una persona firme. Precisamente el Señor permite a veces momentos de oscuridad para que demos testimonio ahí de fidelidad. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo.
Aquí encontramos la maldad. Encontramos la maldad. Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Esto que yo les estoy contando, queridos hermanos, es precisamente lo que le va a suceder a Jesucristo. Juan Bautista era primo de Cristo, y lo que hacía Juan Bautista luego lo hacía Cristo. Cristo murió en la cruz, y precisamente este es un anticipo de cómo también va a morir Jesucristo, y cómo también nos va a pasar también a nosotros. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo del medio. Es decir, estaba la maldad ahí. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. A veces es muy rico poder escuchar buenas predicaciones, escuchar lo que a nosotros nos gusta, escuchar la verdad, a nosotros nos gusta, pero muchas veces no sucede la conversión. Y le pasó a Herodes. Escuchaba al Señor, pero no se convertía. La ocasión llegó. Había estado esta señora malvada, había estado planeando el momento. Cuando llegó la ocasión, cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, la hija de Herodías entró y danzó. A mí este detalle me sorprende, porque precisamente se invitaba a danzar a personas, a mujeres de mala vida. Entonces Herodías hizo, se puede decir, que su hija se convirtiera en una mujer de mala vida, y la presentó como tal, con tal de adquirir lo que quería. Entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que yo te lo doy, lo juro. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Mire, aquí Juan Bautista tenía el valor, era por la oración. Herodes tenía valor por el vino, por el pecado, por la maldad. Y promete algo, el vino lo hace prometer algo que no puede conseguir. ¿Por qué razón? Porque Herodes no era dueño de ningún reino, y estaba ofreciendo la mitad, y no era dueño. Estaba ofreciendo lo que no tenía. Ella salió a preguntarle y le pidió. La madre contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Y pues ya escuchamos lo que sucedió. Decimos que San Juan Bautista es el primer mártir de Cristo. ¿Pero por qué? Porque él murió por la verdad. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 28, decimos que Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él murió por la verdad, es decir, murió por Cristo. Bueno, queridos hermanos, en el día de hoy el Señor nos ha mostrado el testimonio de San Juan Bautista.
lo que le correspondía a Cristo, pero también lo que nos corresponde a nosotros. Y esto nos enseña que debemos ser personas de oración, que proclamemos, que demos testimonio, pero sobre todo de fidelidad y de verdad. Tenemos que ser nosotros los testigos. No hay otros. Todos tenemos la oportunidad de ser testigos de Cristo. Vamos a tener dificultades. Vamos a tener persecuciones. Pero la verdad sobresale. No estamos en el camino equivocado. Estamos en el camino verdadero, en el camino de Dios. No buscamos la maldad, buscamos el bien. Así que si hay que dar la vida por la verdad, por Cristo, deberíamos estar dispuestos, porque tarde o temprano esta vida se acaba, pero tenemos una eternidad. Y si no la tenemos, qué importante sería, aunque sea, caminar en la verdad, en la justicia, en el derecho. Nuestra vida no será en vano. Así que el compromiso del día de hoy es, así como Juan Bautista dio testimonio, ojalá también sea verídico el testimonio de cada uno de nosotros. Yo quiero que, antes de pasar en el segundo momento de la Eucaristía, hagamos un compromiso, y es ser testimonio de la verdad a donde estemos. La mentira se ha convertido en el pan de cada día. Personas que dicen mentiras piadosas, y no hay mentiras piadosas, hay mentiras. Y nos hemos acostumbrado a mentir. Por eso hagamos el compromiso de, aunque sea en el día de hoy, a no decir mentiras, como testimonio de que somos de Cristo.